Seguimos en Cuídate, y verdad, aquí vamos a recibir a nuestra doctora invitada del día de hoy, una médico sonografista, la doctora Perla Ogando. Bienvenida, gracias por estar en Cuídate. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, ya yo di un testimonio de mi vida personal y de tanto dolor, solamente al recordarlo me duele, porque de verdad que eso es impresionante. Y compartíamos que uno de nuestros compañeros de trabajo, siendo hombre, qué difícil, Dios mío. Entonces, en este proceso, estamos hablando solamente de los cálculos renales, lo difícil, y donde un estudio de sonografía es la herramienta única para determinar si ciertamente son cálculos renales. ¿Qué es una sonografía, doctora? Bueno, pues te explico. Una sonografía es una herramienta diagnóstica que utiliza ondas sonoras para producir las imágenes internas de las estructuras del cuerpo. Esta, al utilizar onda sonora, no emite radiación y no es invasiva y tampoco dolorosa. Entonces, es la herramienta de elección para confirmar los cálculos renales, como acabas de decir, para el embarazo. Incluso la importancia de la sonografía radica en su versatilidad, en su seguridad y su eficacia diagnóstica, porque no utiliza radiación. Y porque no es invasiva. Exacto. Y no se siente nada. Eso, exactamente. De verdad que yo sí me he realizado sonografía en mi vida, pero bueno, sí. ¿A qué puede detectar? Hablamos de cálculos renales, para saber si estás embarazada, cómo está la vida de tu bebé, cómo crece. Y cuando son esas sonografías me encanta. Cuando yo vi la carita de mi primer hijo, de mi sueño de ser mamá, en 3D. Es impresionante. 4D también. Claro, es impresionante. Realmente una sonografía puede detectar múltiples alteraciones. Puede detectar un bocio multinodular, puede detectar cálculos, nódulos, masas, crecimiento del bebé, malformaciones congénitas, incluso hasta insuficiencia venosa en los miembros inferiores. Puede detectar múltiples alteraciones realmente. Entonces, ¿cuándo se debería indicar o cuándo es realmente que corresponde una indicación de hacer una sonografía? Esto va a depender del órgano estudiado. Por ejemplo, debe ser indicada ante un dolor abdominal. Ya vimos la historia de usted. Ante un dolor abdominal es el método de elección. Ante alteraciones de la tiroides, ante cambios en los senos o mamas. También ante trastornos urinarios, vimos que realmente causa demasiado dolor, un trastorno urinario. También ante dolor en miembros inferiores, cambios prostáticos y obviamente para seguimiento y control del embarazo. Una persona que no tiene ningún síntoma, ¿debería de solicitar hacerse un determinado tipo de sonografía? Esto va a depender del chequeo que se haga de rutina. Todo estudio diagnóstico debe ser solicitado y realizado conforme a criterios como antecedentes del paciente, su edad y sobre todo sospecha clínica y criterio médico, porque no es verdad que por un dolor de cabeza yo te voy a hacer una sonografía de rodilla. O por un dolor de muela, como yo decía, pero esta locura, es porque me duele un proceso odontológico, me duele una muela, entonces desencadenar, Exacto, eso va a depender del criterio médico y la sospecha clínica. Todo va aunado a esos criterios que te acabo de comentar, antecedentes del paciente, su edad sobre todo, la sospecha clínica que tenga ese médico, y entonces cumpliendo estos criterios sí debería realizarse una sonografía, dependiendo. ¿Cuál es la diferencia de una sonografía convencional, verdad, y un Doppler? Bueno, la sonografía simplemente ve los órganos en tiempo real. Con el Doppler vemos el flujo sanguíneo de ese órgano. Entonces, esa es la diferencia. Doppler es para ver el color y el flujo de ese órgano y la sonografía generalizada es para ver la estructura de ese órgano. ¿Qué significa en términos médicos, verdad, como sonografista, cuando aparece? Porque la sonografía, tú crees que tú la puedes leer. La única que yo puedo leer solamente es la de las caritas de mis hijos, ¿verdad? Yo las tengo guardadas, de hecho. Pero cuando ves un quiste, cuando ves un nódulo, una lesión o una masa, cuando aparece uniforme, ¿cómo se identifica y cómo el sonografista, el especialista, puede determinar qué es uno y qué es otro? Ok.
Realmente estos son términos descriptivos, no diagnósticos definitivos, porque cuando hablamos de un quiste es una lesión que tiene líquido en su interior. Cuando hablamos de un nódulo es una lesión que está localizada en una parte del cuerpo, puede ser tiroides o mamas en su defecto. También cuando hablamos de una masa, es una lesión que ocupa un lugar o un espacio del organismo. Realmente, lo que hay que tomar en cuenta en estos términos que son totalmente descriptivos a lo que visualizamos en la sonografía, es su forma, su tamaño, su localización y su vascularidad. Porque estos criterios son los que nos van a determinar, a decidir un tratamiento correcto para el paciente. ¿Por qué te digo esto? Porque si tenemos un quiste que tiene un tamaño pequeño, simplemente seguimiento a un tratamiento convencional. Si tiene un tamaño grande, ahí debe realizarse una intervención quirúrgica al paciente. Y si hablamos de su forma, si tiene bordes regulares, es algo benigno. Si tiene bordes irregulares, es algo maligno. O sea, que decir que tenemos masa, quiste o nódulo, son términos descriptivos, no diagnósticos definitivos. Lo que tenemos que tomar en cuenta es los criterios que te acabo de comentar. Y la localización. Y la localización, exacto, porque si es en la mama, siempre vemos todos los años la campaña que se hacen sobre el cáncer de mama, entonces también depende de su localización y su vascularidad, que nos va a determinar realmente y orientar a tomar un tratamiento correspondiente para ese paciente. Un tratamiento asertivo. Exacto. ¿Qué tan confiable es una sonografía? Totalmente confiable, es totalmente confiable y segura sobre todo. Cuando el resultado requiere, por ejemplo, otro tipo de estudios, ¿cuáles serían más o menos después de realizar una sonografía? Bueno, generalmente, vamos a ponerte un ejemplo básico, en una sonomamografía que hemos detectado un quiste o un fibroadenoma, entonces ahí sí requiere biopsia para saber si esa lesión es benigna o si es maligna. Perfecto. ¿Cuáles son los errores más comunes? Y aquí ya viene dentro de su expertise, que debemos evitar al momento de leer una sonografía. Ok, los errores que debemos evitar son el tema de los tamaños. Todo en sonografía generalmente hay que medirlo. Todo en sonografía, vuelvo y repito, hay que medirlo. Si no se mide, no se realiza sonografía. Realmente estos son unos de los errores que se deben evitar. Tomar las medidas correspondientes para tú decirle, por ejemplo, a esa madre cuántas semanas tiene su bebé, es con medidas de su cabecita, hacer esos cortes transtalámicos para tú decirle las semanas correctas a esa madre. Claro, esto es tan importante lo que usted acaba de decir. Recuerden que yo soy madre de 3. Si no se determina bien el tiempo de gestación, si es una intervención, por ejemplo, es un parto de cesárea, tú puedes estar teniendo un bebé prematuro y puedes poner en riesgo la vida de la madre y del bebé. Exactamente, exactamente. Por eso es importante hacer las medidas correspondientes, ese diámetro biparietal, esa circunferencia cefálica. Hay medidas que te van a determinar cuáles son las semanas correspondientes de ese bebé y también incluso el peso del bebé, porque si es bajo peso, de una vez tu ginecólogo te va a mandar, ay, tiene que tomarte una proteína. Suplemento. Tiene que, exactamente. Exactamente. Es tan impresionante. Yo recuerdo mi tiempo de gestación, mi hijo acaba de cumplir 24 años, pero es el mayor, ¿verdad? Mi sueño de ser mamá, porque yo tuve un proceso médico. Por eso las sonografías siempre han sido muy conmigo. ¿Por qué? Porque he tenido que someterme y yo le decía siempre, no tienen radiación. No. Yo le decía, pónganme algo, porque yo tenía miedo de tanta sonografía. Me he hecho tantas sonografías en mi vida a raíz de un embarazo molar. Eso fue 4 años antes, claro, 4 años antes de tener a mi hijo, Joel David. Entonces, en ese proceso de dolor, pues, ¿cómo podían determinar que el carcinoma, el tejido, que estaba producto de ese embarazo molar que quedaba en mi útero, era con sonografía? La única forma para poder observarlo. Y eso, lo que usted mencionaba, el ver el tamaño, la reducción de esto. Recuerda, a mí me hacen 3 legrados, me hacen un congelado de útero, y digo recuerda porque ya lo había comentado con nuestro público de
de Cuídate, 3 legrado, un congelado de útero, y todo esto simplemente puede verse a través de la sonografía. Sí. Si el tejido ha reducido, si ya Sí. no hay presencia de tejido. El tamaño es muy importante. Y déjame decirte algo, realmente como no tiene radiación, puede repetirse de manera constante sin presentar ningún riesgo. Bueno, yo la tenía que hacer semanalmente. Puede repetirse Semanalmente. Y el examen de la VHGC cuantitativa, Ajá. yo tenía que hacérmelo diario, durante 15 días, después cada 15 días, después Sí, para semanal. seguimiento. Dios mío, eso Seguimiento. fue mucho proceso, por eso mi hijo Joel David, que tiene 24 años, es mi sueño de ser mamá. Entonces la sonografía han sido la ayuda que Dios me ha enviado para poder ver cómo estaba mi órgano dentro. Sí. Entonces, a raíz de 3 legrados, un congelado de útero, la última opción era hacerme una histerectomía, dejarme estéril. Gracias a Dios que mi médico no se dio a esto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tenía la información de la sonografía. Exacto. es Me un método dieron confirmado. quimioterapia. Me dice, oye, tú eres muy joven, vamos a darte quimioterapia de primer grado. ¿Para qué? Para que el tejido reduzca y volver a realizar otro procedimiento, pero era como la última opción para no hacerme un vaciado, lo que les decía. Claro, La histerectomía es histerectomía, eso, sacar todo el órgano. Exacto. Pero cuán importante es la sonografía, porque es la única forma de ver cómo Herramienta. estamos dentro. Así es. Hay gente que le tiene temor a realizarse Sí, sonografía. Sí, y no debería. Realmente me ha pasado. Porque hay pacientes que van con miedo al consultorio y dicen, cuando tú le dices que tiene una lesión o una alteración, los pacientes van con miedo. Doctora, ¿me va a pasar algo grave? Y realmente uno le explica. Siempre yo trato de explicarle a los pacientes, mira, esto se resuelve con seguimiento, esto es lo que sigue con tu médico, y así siempre hay que tratar de orientar al paciente para disminuirle ese miedo. Disminuir el miedo. Yo me curé, ya yo te lo dije, me curé por el proceso que viví. Usted se queda conmigo, doctora Perla, porque Perla Hogando se queda conmigo para seguir hablando, porque es importante, no le tengas temor a la sonografía. No. De hecho, es la única forma para ver tus órganos internos, ver lo que está pasando, para que el especialista de cabecera que te está acompañando pueda tomar las decisiones apropiadas para lo que está pasando dentro de ti. Te lo dice una que estuvo allí, ¿Sabes lo que hacerse una todos los días, después semanalmente? Era un proceso. Seguimiento, sí, un proceso, sí. Pero bueno, qué bueno que Dios nos permite. Así, mira, te voy a decir cómo, mira. Mira qué lindo, eso hace Dios con tu vida. Te permite pasar la página. Ya, eso pasó, ¿verdad? Vamos a la pequeña pausa. Retornamos, me quedo con la doctora Perla Hogando, sonografista, médico sonografista, y hablamos del valor de la sonografía. ¿Para qué? Para llevar un procedimiento oportuno o una intervención apropiada. Vamos a la pausa, estamos en Cuídate. Seguimos en Cuídate, estoy con la doctora Perla Hogando, ¿verdad? Médico sonografista. ¿Y qué preparación necesita el paciente para realizarse una sonografía? Bueno, pues te explico. Generalmente, en una sonografía abdominal, ese es el primer ejemplo que voy a poner, en una sonografía abdominal se requiere que el paciente esté en ayunas, porque a través de esta podemos visualizar la vesícula. Bien. Esto no quiere decir que la vesícula no se vea si el paciente ha comido, porque simplemente van a haber diferencias. Cuando el paciente esté en ayuna, la vesícula se va a ver alargada. Muy bien. Cuando el paciente ha comido, la vesícula se va a ver contraída, como un circulito, porque esta participa en el proceso de digestión. No es que no se va a visualizar, sino que se va a ver diferente. Entonces, para una sonografía abdominal, puede que se requiera esa preparación en ayunas o no. También, para una sonografía pélvica, es un criterio importante, sí o sí, el tomar agua. ¿Por qué? Porque la vejiga debe estar llena.
Porque la vejiga es que se utiliza como ventana para ver los demás órganos. Por ejemplo, en el caso de la mujer, el útero y los ovarios, en el caso del hombre, la próstata. Entonces, en una sonografía pélvica, el paciente sí o sí debe tomar mucha agua. Y cuando son, por ejemplo, sonografía por contraste, le dan un líquido a tomar a uno, ¿no? Exactamente. Eso es en otros métodos diagnósticos como una tomografía o una resonancia magnética. Hablamos de sonografía, en la sonografía realmente no emite radiación, Exacto. No hay contraste. Así es. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué papel juega actualmente la inteligencia artificial en la sonografía? Generalmente la inteligencia artificial ocupa un lugar, yo le diría como mínimo, realmente, porque esto está integrado en algunos equipos de ultrasonido que tenemos, los médicos sonografistas, y podría ayudar a evaluar el tamaño de algún quiste que uno pueda visualizar o un nódulo en la tiroides, simplemente medidas. No juega un papel tan importante realmente, nos puede orientar a un diagnóstico, pero la interpretación clínica viene meramente del médico que le está realizando. Wow. Entonces, aquí vemos que es insustituible la presencia y la participación médica humana. ¿Estás oyendo tú que tienes tanto temor por la inteligencia artificial? Entonces, tranquila, que mientras tengamos vida, tenemos la necesidad de tener a los médicos, a los humanos. Nada de inteligencia artificial, por lo menos pueden coayudar, pero nunca ejercer todo el proceso yo solo. Exacto. La tecnología sola. No, porque realmente para hacer una sonografía se necesita también técnicas de exploración. ¿Cómo se coloca? Exactamente. Técnicas de exploración, saber colocar el transductor sobre la piel del paciente. Y cuando dicen respira. Exacto, toma aire. Para la sonografía abdominal, toma aire, toma aire. Mantente ahí, mantén la respiración. Eso es para ver de forma el hígado, y la vesícula. Entonces, realmente esas técnicas de exploración no lo va a hacer una inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo, sonografía obstétrica de embarazo, el bebé se mueve bastante, tú tienes que tener las técnicas, el muñequeo para tú tomar esa carita de la manera correcta. Y para identificar el sexo también. Exactamente, entonces son técnicas que realmente meramente debe ser un médico sonografista. Así es, entonces yo me quedo con usted, doctora. Ahora vamos al segmento mitos, ¿verdad? Mitos que nos enseñaron. La sonografía solamente se utiliza para determinar si estás embarazada, ¿sí o no? No, eso es un mito. Siempre hablo de eso. Eso es un mito, porque actualmente la sonografía es la herramienta más importante de la medicina moderna, porque hasta para diagnosticar una apendicitis se necesita una sonografía. Para diagnosticar un bocio multinodular en la tiroides se necesita una sonografía. Para la mama, ver si hay fibroadenomas, se necesita una sonografía. Entonces, eso es un mito. No solamente se utiliza para embarazo. Si no tengo síntomas, no necesito hacerme la sonografía que me indicó el médico ya, ¿eh? No existe realmente, déjame explicarte, no existe una regla per se que diga que un paciente debe realizarse una sonografía porque sí. Era como te decía anteriormente, todo método diagnóstico debe ser solicitado en base a antecedentes que tenga el paciente y en base a la sospecha clínica o el criterio médico. No te van a enviar a hacer una sonografía de tobillo, de rodilla, porque sí, tú debes tener un antecedente para eso, que te caíste hace 5 meses, que te diste un golpe ayer, debe estar aunado a esos criterios, antecedentes, síntomas, sospecha clínica y sobre todo criterio médico. Así es, entonces si aparece un quiste, ¿significa que tengo cáncer? No necesariamente, porque era como te explicaba ahorita. Un quiste es una lesión que contiene líquido en su interior, entonces es un término descriptivo. Lo que va a determinar eso es la biopsia y también los criterios que te comenté, como su forma, su tamaño
y su vascularidad. Esos son términos que nos van a orientar a si es maligna o benigna, pero lo que te va a determinar si es cáncer es el estudio complementario, biopsia. Perfecto. Entonces, cuando nos indican el Doppler, que es para ver la circulación sí. del... yo recuerdo que también me lo realizaron en una ocasión porque se me estaban hinchando los tobillos. Pero no estaba embarazada, ¿verdad? Entonces había que determinar, ahí viene el tema diagnóstico, ¿verdad? Sí. Vamos a ver por qué estás teniendo retención de líquido en los tobillos. Entonces se realiza el Doppler. Claro, el Doppler se realiza para ver el flujo vascular de las arterias y de las venas. Ese es otro tipo de sonografía especializada, la sonografía Doppler. Utilizamos color Doppler, Power White, para ver ese flujo que tienen las arterias y las venas. Es impresionante, ¿verdad? Porque cuando nosotros... así como estamos sentadas, que tenemos nuestras piernas cruzadas, sí. Nosotros estamos obstruyendo. Exacto, el flujo. Sí, el flujo sanguíneo. Sí. Y por eso es que nos puede doler cuando nos ponemos de pie. Entonces, ¿cuán importante es? Y aquí quiero que me comente a los diferentes tipos de sonografía. Ya usted mencionó 3 ahí, ¿no? Sí, bueno, mira, hay diferentes tipos de sonografía. Están las sonografías generales, que son para ver la estructura de los órganos internos, o sea, mama, tiroides, abdominal, pélvica, transvaginal. También están las sonografías especializadas, que dentro de estas entran el Doppler, la musculoesquelética para ver rodilla, tobillo, mano, muñeca, y también las especializadas obstétricas, que es la sonografía genética, la morfológica, el perfil hemodinámico, el Doppler obstétrico, que estas son utilizadas para ver las malformaciones congénitas que pueda tener ese bebé. ¿Qué tan seguro es el identificar a nivel sonográfico una malformación en un embarazo? Realmente es muy segura y es importante, sobre todo, hacerse las sonografías en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque a través de esta podemos evaluar malformaciones congénitas como un síndrome de Down. Generalmente hay un tiempo per se para hacerse cada sonografía obstétrica. En el primer trimestre debemos realizar la sonografía genética, que aquí vamos a evaluar la translucencia nucal y la presencia del hueso nasal para diagnosticar el síndrome de Down. La morfológica para ver estructuras, que esa es en el segundo trimestre. Y luego sigue la del perfil hemodinámico y todo eso. Dios mío, ¿están entendiendo que es tan amplia la sonografía y cuán importante? Porque determina todos los pasos a seguir por el especialista de cabecera. Exactamente. ¿Dónde le contactamos, doctora Perla Ogando? ¿A dónde están sus redes? Ok, bueno, mis redes sociales, doctora Perla Sonografías en Instagram, y estoy ubicada en Santo Domingo Este, en la avenida Sabana Larga, número 98, en la Plaza Popular Osama, en Fun Mis Manos. Fun Mis Manos, ¿qué es Fun Mis Manos? Es una fundación y ahí tengo mi consultorio donde me pueden visitar y pueden pasarse por ahí también, claro que sí. ¿Los teléfonos donde le contactaríamos, doctora Perla? 809-592-8471. Ahí está, te doy nuevamente el teléfono de nuestra invitada, la doctora Perla Ogando, médico sonografista, 809-592-8471. Doctora, muchísimas gracias por estar en Cuídate y sobre todo para hacernos entender, ¿verdad?, la importancia de una sonografía. Entonces, a ti, mujer, a ti, caballero, cuando te diga tienes que realizarte la sonografía, tu médico de cabecera te lo ha indicado. No es meladaganariamente, no es porque, para hacerte gastar dinero, nada que ver. Exacto, nada que ver. Es porque lo necesita para saber qué está pasando ahí dentro. Claro que sí. ¿Recomendaciones finales, doctora? Bueno, siempre es importante ir donde un personal capacitado. ¿Por qué? Porque la calidad de una sonografía no solo depende de tener un buen equipo. Tú puedes tener el equipo 2027, pero si el personal médico que te va a realizar la sonografía
no tiene criterio médico, no tiene la formación capacitada y sobre todo no utiliza las técnicas correctas, no vas a tener una calidad en la sonografía. Entonces, siempre es importante ir donde un profesional capacitado. Así es. Muchísimas gracias, doctora placer. Perla Ogando, por estar con nosotros, médico sonografista. Nosotros vamos a una pequeña pausa. A ustedes no se muevan. Recuérdate que cuidarte ciertamente es un acto de amor propio. Aprender a hacerlo también.